Una vez más, saludo con mucho afecto a todos los alumnos y alumnas del COAE que cursan el sexto semestre. Espero que todos se encuentren bien de salud y con el propósito de que ustedes sigan realizando sus actividades académicas en casa, voy a continuar con la presentación de los temas correspondientes al bloque 4 de la asignatura de filosofía. En el bloque 4 vamos a analizar las filosofías del siglo XX. El propósito de este bloque es el siguiente: valorar la construcción del mundo contemporáneo a partir de algunas perspectivas filosóficas del siglo XX que cuestionan la realidad y el proceder de la humanidad para construir su identidad individual en el contexto local, nacional e internacional en un marco de independencia global. Con la información que presentaré en este video y la que ustedes consulten en otros medios, tendrán la posibilidad de adquirir los siguientes aprendizajes. Primero, describir diversas perspectivas filosóficas del siglo XX con el objetivo de reconocerse como seres individuales inmersos en una cultura global. Segundo, construir de manera reflexiva posturas propias, retomando elementos de algunas corrientes filosóficas nacionales e internacionales del siglo XX ante problemas actuales de su contexto o comunidad. El contenido de este video corresponde a la primera parte del bloque 4 y veremos lo que es la teoría crítica y algunos representantes del existencialismo. Empecemos con la Escuela de Frankfurt, también conocida como teoría crítica. Para mejor comprensión de los planteamientos de esta corriente, vamos a ver en qué contexto surgió. La Escuela de Frankfurt se creó en 1923. Un grupo de pensadores partió de la teoría marxista tradicional y, tras realizarle una serie de críticas, desarrolló una nueva corriente filosófica denominada teoría crítica o neomarxista. Sus exponentes entendían que el contexto económico, político y social vigente resultaba diferente al planteado por el marxismo. Los filósofos de esta nueva teoría hacen una crítica a la teoría tradicional y a la cultura y moral occidental. Partieron del ideal de que el triunfo de la razón científica moderna que pretendía el proyecto ilustrado del siglo XVIII había fracasado. Por tal motivo, consideraban necesario proponer nuevos planteamientos filosóficos basados en las diversas problemáticas del siglo XX. ¿Qué es la teoría crítica? Es una corriente filosófica de gran impacto en el siglo XX, con diversos temas como el arte, la sociedad, la ciencia, la política, la democracia, la violencia y el desarrollo de la técnica. Recordemos que el materialismo histórico centraba su pensamiento filosófico en aspectos económicos y políticos. Esta corriente amplía su pensamiento a diversos temas
del ámbito cultural como el arte, de problemáticas sociales como la violencia y, desde luego, al desarrollo tecnológico. Esta teoría propone reinterpretar la teoría original, refiriéndose al materialismo histórico, afirmando que el conocimiento se constituye en la realidad y no mediante reproducción de conceptos como lo consideran las corrientes idealistas. En otras palabras, el conocimiento surge del exterior del sujeto, de la realidad, y no del interior del sujeto o mente humana. También presta especial atención al contexto de la sociedad donde se desarrolla el ser humano y se opone a las teorías cerradas, apostando por una construcción del saber de tipo dialéctico. El concepto dialéctico se refiere a la relación que existe entre sujeto y realidad u objeto. Para estos filósofos existe una relación permanente, activa entre la realidad y el sujeto, de tal manera que el sujeto influye en la realidad y la realidad influye en el sujeto. Principios de la teoría crítica. El primero, afirma que no existe una teoría pura, única o universal. Consideran que el materialismo histórico no es una teoría terminada que puede perfeccionarse. Por eso proponen reinterpretar sus postulados para adecuarlo a las problemáticas del siglo XX. Segundo, se opone a la separación entre sujeto y realidad. Para ellos, el sujeto no va desarrollándose de manera independiente a la realidad. Para ellos, el sujeto se desarrolla de forma paralela con la realidad donde vive y no ambos toman un camino diferente. También dicen que el sujeto y la realidad no son entes estáticos, sino dinámicos, donde el sujeto no solo cumple el papel de observador y la realidad únicamente está para ser observada, sino que ambos tienen una relación activa. Tercer principio, el conocimiento sistematizado y la ciencia se desarrollan de acuerdo a los cambios de la vida social. Para estos filósofos, el conocimiento debe de evolucionar de acuerdo a las necesidades o problemáticas de la sociedad del siglo XX. Por eso proponen que el conocimiento se debe de actualizar o modernizar para atender estas situaciones de la vida cotidiana en un determinado periodo o tiempo. Y una de las pruebas de este principio es que en estos momentos nosotros estamos poniendo en práctica nuevos conocimientos relacionados con las tecnologías de la información para poder abordar los temas de filosofía en línea. Representantes de
la teoría crítica. Es un grupo de filósofos judíos alemanes, entre los que destacan Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas y Walter Benjamin. Estos filósofos trataron de orientar en una dirección materialista el método dialéctico instrumentado por su antecesor Hegel, representante del idealismo objetivo. Recordemos que él proponía que para una tesis o problemática también había una antítesis y la confrontación de esto daba como resultado una síntesis o resultado, y a la vez este resultado se convertía en una nueva tesis. También se interesaron en explorar las posibilidades de transformar el orden social por medio de una praxis humana. Ellos trataban de que el hombre conociera a la sociedad en que vivía y que hiciera conciencia de su devenir histórico, con una perspectiva de cambio. En la dialéctica negativa de su postura filosófica plantean lo siguiente: romper con el círculo vicioso que habían implantado las corrientes idealistas, proponiendo que la razón tenía que criticarse a sí misma. Ellos consideran que esto no es posible, dado que si la razón se critica a sí misma, pierde credibilidad, y al perder credibilidad, entonces pierde importancia. También consideran que los hechos racionales deben verse en principio con desconfianza y ser analizados con todo el poder crítico de que se disponga. Más que el pensamiento o la razón, ellos proponen que sean los hechos, las acciones que realizan los individuos, son los que se tienen que analizar de manera crítica para poderlos interpretar y comprender. También proponen un nuevo paradigma científico basado en el lenguaje para romper con el círculo vicioso. Y para ello proponen emplear un vocabulario donde se tomen en cuenta términos como discurso, hegemonía, dominación y comunicación sistemática, que se relacionan con fenómenos actuales del siglo XX. En conclusión, de acuerdo a la teoría crítica, todo conocimiento depende de las prácticas de la época y de la experiencia. No existe de este modo una teoría pura que pueda sostenerse a lo largo de la historia. Argumenta que la praxis
se vincula a la organización del conocimiento científico que existe en un momento histórico determinado. En otras palabras, las ciencias se han constituido y constituyen en relación al proceso cambiante de la vida social. Ahora vamos a analizar los postulados de algunos representantes del existencialismo, como son Sartre, Camus y Simone de Beauvoir, entre otros. Vamos a iniciar con Gilles Sartre, un filósofo y escritor francés que nació en 1905 y murió en 1980. Es un representante del denominado existencialismo ateo. Sus principales trabajos son El ser y la nada, El existencialismo es un humanismo, Crítica de la razón dialéctica. Sus concepciones o pensamientos tienen influencia de las doctrinas de Husserl, Heidegger, Kierkegaard y Freud. Rechaza la pertenencia a cualquier escuela de pensamiento y no pacta con sistema de creencias. No hace concesiones a la superficialidad, al academismo y al alejamiento de la vida caracterizado por la filosofía anterior a su época. Este filósofo afirmaba que las relaciones del hombre con Dios no deben incluirse en el marco filosófico. Por otra parte, sostiene que el humano cuenta por su individualidad o singularidad, no como parte de una serie que acata los rasgos universales que la filosofía generalmente trata de presentar. Distinto a lo que propone el materialismo y la teoría crítica, Sartre argumenta que la naturaleza humana no nos determina como individuos, sino que es el sujeto quien va determinando y cambiando la realidad. Características de la filosofía de Sartre. La primera, se basa en el antropocentrismo y el subjetivismo. El hombre es el centro de todas las cosas. Todo gira alrededor de él. Segunda característica, distingue en el mundo dos tipos de realidades o entes, los que son en sí y los que son para sí, entendiendo el en sí como la realidad, lo objetivo, lo externo al ser humano, y el para sí al ser humano, al sujeto. Tercera, concibe al hombre como ser para sí o ser humano, del que se derivan tales formas del ser en sí. Para este filósofo, los hechos, sus prácticas, sus acciones, todo lo que se encuentra en el exterior, se derivan de el ser para sí o ser humano. Cuarta característica, considera que el mundo objetivo se contrapone a la actividad humana. Por eso propone que la actividad humana sea libre y no dependa de leyes objetivas y razonables y determinadas.
Sartre dice que el ser para sí o ser humano se caracteriza por tres tendencias. La primera, tendencia a la nada. Retomando el concepto de angustia de Kierkegaard, dice que cuando el hombre se encuentra en estado de angustia y en ese momento reconoce que tiene libertad, entonces el ser humano se encuentra en un vacío que él denomina como la nada. La segunda, tendencia al otro o existencia. Cuando el ser humano se encuentra en ese estado de vacío o de nada, reflexiona que no es verdad, sino que tiene existencia, que tiene cuerpo, que tiene sentimientos, que tiene tradiciones, que tiene un ego, es un ser real que existe. Tercera, tendencia al ser o esencia. Cuando la persona o ser humano descubre que es un ser real que existe, entonces piensa, actúa, realiza acciones y esa es su verdadera esencia, los hechos, las actividades que realiza. Conclusión. El existencialismo da sentido a la vida de cada ser humano sin contar con sus creencias. Cada uno es libre y responsable de sus actos. Para Sartre, nuestra esencia, lo que nos define es lo que nosotros mismos construimos con nuestros actos. En otras palabras, somos arquitectos de nuestra propia vida. Una de las frases de este filósofo es la siguiente: el hombre es el único ser en la naturaleza que no solo es tal como él se quiere, sino también como él se concibe después de existir. No es otra cosa que lo que él se hace. Desde luego se refiere a las formas de pensar y de actuar y no a los aspectos biológicos. Otro representante de esta corriente es Albert Camus, filósofo y escritor francés que nació en 1913 y murió en 1960. Representante del existencialismo ateo. Sus obras principales son El mito de Sísifo, La peste, El hombre rebelde. Sus concesiones o planteamientos tuvieron influencia de Schopenhauer, Nietzsche y del existencialismo alemán. Argumenta que el mundo exterior, el universo, es el estado del sujeto. Considera que el único problema filosófico es el del suicidio. El hombre siempre se encuentra en situaciones absurdas, como son celos, ambición, egoísmo, y su destino es una actividad sin sentido y sin objetivo. Sus concesiones políticas se aproximan a los ideólogos del colonialismo y del anticomunismo. Este filósofo
se hace el siguiente planteamiento. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para conocer de mejor manera su postura, vamos a analizar el contexto donde vivió este filósofo. Los intereses filosóficos de Camus fueron un reflejo de la época convulsa en la que vivió. Recordemos que él de niño vivió la adversidad de la Primera Guerra Mundial y de adulto la adversidad de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los graves conflictos armados ponían en duda la idea de progreso causado por los avances tecnológicos y por el otro, los grandes movimientos ideológicos parecían evidenciar que se había perdido un marco de referencia común. Principales características de la teoría de Albert Camus. La primera, la sensación subjetiva de sentido. Para este filósofo, dice que la vida, por su propia naturaleza, no tiene un sentido. Sin embargo, nosotros, como seres individuales, como seres humanos, de manera espontánea, nos empezamos a plantear metas, objetivos, pero en sí, él dice que hay una ausencia de sentido en la vida, que somos nosotros quienes nos proponemos metas o propósitos a realizar para lograr lo que deseamos en la vida. Pero Camus dice que cuando nosotros, por ejemplo, nos planteamos el objetivo de adquirir riqueza para ser felices, nos exponemos a que no logremos ese objetivo y entonces nos enfrentamos a una contradicción que se manifiesta mediante una sensación de angustia y de fracaso. Y entonces es por eso que vivimos en ese estado de contradicción. Por eso él propone que se asuma el no sentido de la vida y que nos planteemos metas u objetivos de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras características y capacidades para poderlas alcanzar y no nos frustremos y estemos cerrados como en un mundo o en una cápsula sin salida. Conclusión. El existencialismo de Albert Camus explora un sentimiento de desorientación donde cada persona tiene la responsabilidad de trazar su propia historia, independientemente de los hechos objetivos que le ocurran. Es uno quien interpreta su trayectoria de vida. Una frase de este filósofo es esta: la comprensión de que la vida es absurda no puede ser un fin, sino un comienzo, un punto de partida para proponerse metas alcanzables y no imposibles de lograr. Finalmente, vamos a analizar el pensamiento
de Simone de Beauvoir, filósofa, escritora, profesora y feminista francesa que nació en 1908 y murió en 1986. Precursora de la teoría feminista, sus principales obras: El segundo sexo, Memorias de una joven formal, La mujer rota. Tuvo la influencia del existencialista Sartre. Sus planteamientos básicos fueron los siguientes: ¿qué es la mujer? ¿Cuál es la naturaleza de la feminidad? El contexto donde surge el pensamiento de esta filósofa es el siguiente. A mediados del siglo XX, el mundo occidental experimentó una sacudida política, social e ideológica sin precedentes. Después de que las mujeres ganasen el derecho a voto en muchos países, una parte de la sociedad se planteó qué ocurría con esos aspectos de la vida en los que el hombre seguía dominando al sexo femenino. Principales características de la filosofía de Simone de Beauvoir. La primera, reconoce lo masculino como el punto de referencia. Según esta pensadora, el concepto masculino se refiere al ser humano y no determina sexo. Masculino se refiere al ser humano. Y a partir de ahí surge la segunda característica. El concepto de lo otro, o más bien de la otra, se deriva de lo masculino. Quiere decir de que la mujer también es un ser humano, al igual que el hombre, sin tomar en cuenta el sexo de ambos. Tercera característica, no se nace mujer, se llega a hacerlo con el hecho de actuar diferente al hombre. Para esta filósofa, tanto el hombre como la mujer es igual, solo que la mujer, por cuestiones de estereotipos impuestos a través de los siglos, actúa de manera diferente al hombre. Y a partir de estos tres conceptos, propone una feminidad no alineada, es decir, liberarse de la realidad moral e intelectual impuesta a través de los siglos, en donde tanto el hombre como la mujer son iguales. Ambos son seres humanos y no hay una ley de la naturaleza que determine una diferencia entre ambos. Conclusión. De acuerdo a Beauvoir, ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en la sociedad la mujer humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y hembra al que se califica femenino. Por lo tanto, lo femenino es en sí mismo algo que ha sido diseñado y definido por el hombre e impuesto sobre las mujeres. Una de las frases de esta pensadora es la siguiente: una no nace, sino que se convierte en mujer.
Para Woodward, la mujer también tiene, al igual que el hombre, la posibilidad de estudiar, tiene los mismos derechos políticos, también tiene la posibilidad de adquirir riqueza, también tiene la posibilidad de desempeñar trabajos. En términos generales, la mujer está en condiciones de realizar, pensar y actuar de la misma manera que el hombre. Finalmente, voy a solicitar a ustedes que lleven a cabo las siguientes actividades. La primera, quiero que en una libreta ustedes vayan resumiendo y anotando las principales posturas de estas corrientes filosóficas del siglo XX, porque al finalizar el bloque van a realizar un mapa mental que tendrá un valor de 20%. Y la segunda es que con base a las posturas que ustedes vayan anotando en su libreta, van a elaborar un cartel alusivo a una problemática de su contexto social que esté relacionado con el consumismo, con las adicciones a las redes, el ateísmo, la pérdida de valores, feminismo, transculturación, pero que ustedes consideran que es un reflejo del pensamiento de alguna de estas corrientes. Esta actividad, algunos de ustedes ya las podrán ir desarrollando, puesto con estas corrientes que hemos visto en este video, ya hemos hablado del feminismo, del consumismo, y entonces no es necesario que veamos el siguiente video para que ustedes empiecen con esta actividad. Y esta tendrá un valor de 10%. De tal manera que con estas dos actividades podremos obtener los 30 puntos que están determinados para el tercer parcial. Y pues, como ustedes deben saber, no se va a aplicar examen. Pues de esta manera hemos concluido con la primera parte del bloque 4 y en el siguiente video estaremos analizando los temas que nos faltan de este bloque. No me queda más que agradecer su atención y nos vemos en el próximo video.